¿Sabías que el 80% de los emprendedores fracasan en los primeros 5 años? Y no es porque su producto sea malo, ni porque no tengan clientes, ni siquiera porque no trabajen lo suficiente. Fracasan normalmente porque no controlan sus números. Lo hemos visto una y otra vez. El dinero se les escapa, no saben cuánto realmente ganan, cuánto gastan, cuánto deberían ahorrar o cuánto deberían invertir en su propio negocio. Y esto es un problema, porque da igual cuánto vendas si al final del mes no te queda nada, y da igual lo que factures si cada mes te ves ahogado pagando impuestos que no habías previsto. Muchas veces nos duele el ver cómo en redes sociales se hacen virales o aparece publicidad de pago sobre cómo obtener grandes beneficios fiscales, cómo pagar menos impuestos o cómo constituir empresas como las famosas LLC fuera del territorio español, bajo la simple idea de que el emprendedor medio paga muchísimos impuestos. Vamos a dejar ese tema a un lado porque es verdad que la fiscalidad es enorme y podríamos decir que España es un infierno fiscal, pero muchos de estos anuncios son muy oportunistas, al menos en nuestra opinión como abogados. ¿Por qué? Pues porque no están teniendo en cuenta la realidad del 90% de los emprendedores, y hablo de una estadística nuestra, de nuestra propia experiencia. 9 de cada 10 que entran en consulta no saben exactamente cuántos impuestos han pagado en realidad, no saben cuándo les puede compensar o no constituir una sociedad de capital, ni siquiera saben qué ventajas o inconvenientes puede tener el constituir sociedades fuera de España. Y realmente, ¿a quién cabe o en qué cabeza cabe que si no sabes lo que estás pagando realmente de impuestos, o que si estás manejando unos números falseados, igual que esas métricas de vanidad sobre facturaciones que realmente dejan mucho que desear sobre el beneficio neto que realmente están obteniendo las empresas? Pues siempre cabe la duda, ¿no?, de si estos anuncios pues son éticos, en el sentido de que aprovechan esa inexperiencia de la mayoría de personas que pues a lo mejor son autónomos, acaban de empezar o llevan un par de años, o son empresarios noveles y realmente pues han delegado todo en gestorías o en asesores y no saben exactamente lo que están facturando. Y es que hay una verdad muy incómoda sobre todo este asunto, y es que si no controlas tus finanzas, tu negocio es una bomba de relojería. El problema con los emprendedores y con el dinero es que está muy de moda pues esa vida de los emprendedores exitosos, de las grandes facturaciones, de la lista Forbes, de determinado tipo de rankings, donde pues parece que si no te has hecho millonario antes de los 30 años, pues parece que has fracasado. Y muchos olvidan pues la cantidad de problemas que tienen muchas de las personas que aparecen en estas listas. De hecho, ya ha habido diversos periodistas que se han hecho eco de cómo muchos de estos emprendedores, ante la presión de pues llegar a este tipo de rankings o de aparecer en determinado tipo de listas, además de que recordemos que se aparece muchas veces en estas listas previo pago, no siempre, pero uno puede aparecer pagando ciertas cantidades. Esto lo sabe cualquier persona que esté dentro del mundo de los negocios. Pues es curioso, ¿no?, cómo muchos de estos periodistas también se han hecho eco de la cantidad de, llamémoslo, triquiñuelas que hacen estos empresarios o emprendedores para conseguir el éxito lo más rápido posible. Y muchas de esas triquiñuelas que hacen es falsear los números, hablar de números de clientes que realmente no son clientes efectivos, o hablar de facturaciones o de beneficios que están lejos de tener un beneficio neto positivo. Y es que también muchos emprendedores empiezan sin una hoja de ruta financiera. Venden, pagan sus gastos y esperan a que al final del mes les sobre algo. Y eso lo consideran al final un negocio, aunque estén estancados en determinado tipo de cifras o incluso en negativo durante varios meses o incluso años. Pero aquí está el problema: sin un control de sus márgenes, sin un control de tus márgenes como emprendedor, puedes estar trabajando todo el mes para ganar menos que si tuvieras un empleo fijo. Y esa es la razón también por la cual decía que muchos emprendedores, muchas empresas cierran a los 3, 5 años, y suele ser esta falta de control de los números. Sin una estrategia de precios puedes estar regalando tu trabajo sin darte cuenta, y sobre todo acabar con ese famoso burnout de decir, oye, pues no acabo de entender cómo
trabajando tanto estoy teniendo tan pocos resultados. Y también está relacionado con el problema de que sin entender tus impuestos, sin entender qué es el IVA, sin entender qué es el IRPF, qué es el impuesto de sociedades o los diferentes impuestos aplicables a sociedades fuera del territorio, pues puedes terminar debiendo dinero a Hacienda sin saber por qué. Y ya no solo a la Hacienda local, sino que también puedes deber dinero a la Hacienda de otros países o, como suele ocurrir con muchas ofertas oportunistas de ahorra dinero, ahórrate impuestos, etcétera. Y es que muchos emprendedores, sin saberlo, pueden estar incurriendo, como hemos tenido ocasión de lamentablemente poder ver, en posibles delitos fiscales. Recordemos que no tributar cuando debiste hacerlo por cantidades superiores a los 120.000 euros, algo que con determinado tipo de negocios son facturaciones que se alcanzan muy, pero que muy rápido, pues estamos hablando de un delito con penas de privación de libertad. Y muchos emprendedores al final acaban contratando estas consultorías de asesores, y lo pongo entre comillas, que recomiendan determinado tipo de estrategias y que no son ni asesores financieros ni nada, sino simplemente personas que han visto una oportunidad en que, bueno, como nadie tiene conocimientos financieros ni conoce bien sus negocios y está este relato de que se paga muchos impuestos, que es cierto, pero que no se cuenta toda la realidad, pues acaban vendiendo asesorías bastante caras, llamémoslo, con precios bastante altos, y acaban metiendo en más problemas a estos emprendedores de los que tenían al principio. Además de que si ya tenían un saldo negativo por una mala operativa comercial, pues como para empezar a meter ya no solo los servicios de estos asesores, sino también las responsabilidades administrativas de sanciones, sin perjuicio de que también podemos incurrir en esas responsabilidades penales. Y sabemos que esto pasa porque lo hemos visto decenas de veces durante los últimos 10 años. Emprendedores que están llenos de clientes, que en principio facturan bien, pero que muchos de ellos siguen viviendo con estrés porque no saben si les va a dar el dinero para el próximo mes. E incluso muchos nos han acabado llamando a veces diciendo, oye, estamos bien a nivel patrimonial, pero no tenemos liquidez, no podemos pagar las nóminas, necesito 30.000 euros para poder pagar a X proveedores, etcétera. Y este vídeo, o la razón de este vídeo, que espero que os ayude, es deciros que no tiene por qué ser así. Normalmente esto suele ocurrir cuando hay falta de formación financiera, falta de formación contable o falta de cultura legal, algo que, bueno, pues normalmente el emprendedor, que la persona que ha emprendido, pues no suele ser algo que coincida, dado que las personas que hemos estudiado materias relacionadas con el mundo de la empresa, pues curiosamente muchos no acaban emprendiendo. Y sin embargo, el emprendedor pues suele ser una persona que no necesariamente viene del mundo de la administración y dirección de empresas o del sector legal. No suele coincidir estos perfiles, sino que suele ser ese emprendedor o ese empresario el que acaba contratando a este tipo de profesionales, normalmente cuando ya han pasado ese margen de esos 5 años, cuando han tenido un problema normalmente serio. Así que, bueno, simplemente este vídeo es para informaros de que hay una forma de gestionar tu negocio para que sea predecible, estable y rentable, y que no se basa ni en opiniones ni en, oye, mira lo que podrías ahorrarte con temas de impuestos, sino que simplemente se basa en conocer tus números y en conocer las métricas básicas para saber si deberías de meter más dinero en marketing, deberías de meter más dinero en contratación, deberías de cambiar el modelo de precios, deberías de revisar los márgenes. En definitiva, que conocer tus números es lo que te va a permitir tener muchísima libertad, muchísima tranquilidad, y en definitiva que está muy bien y es recomendable delegar este asunto en gestorías, asesores y etcétera, pero también es muy importante el conocerlo, el saber exactamente, oye, pues tener en la cabeza qué modelo de negocio tienes, si es predecible, si es estable, si es rentable y sobre todo si es sostenible en el tiempo, porque a lo mejor la decisión también puede pasar por tomar la decisión de cerrar muchas veces. Oye, Jorge, pero ¿cómo empiezas a solucionar este asunto? Bueno, os voy a dejar 3 preguntas simples que espero que os ayuden con este vídeo, porque no es una cosa nueva, llevo bastante tiempo dándole vueltas a hacer un vídeo sobre este tema. Seguramente no sea el vídeo perfecto, pero bueno, creo que al final ir introduciendo un poquito estas ideas puede ser muy positivo. Así que allá van estas 3 preguntas. Lo primero es preguntarte cuánto cuesta realmente tu negocio cada mes.
y es que, aunque no lo creas, muchas personas no saben lo que cuesta mantener operando su negocio, no están llevando las cuentas, simplemente, oye, pues tienen una única cuenta bancaria y van viendo exactamente lo que entra, lo que sale, y si el saldo aparentemente es positivo al final del mes, pues les parece bien, ¿no? Y normalmente la cifra exacta de lo que se necesita para operar es un dato que manejan sorprendentemente muy pocos emprendedores. Así que ahí va esa primera pregunta. ¿Cuánto cuesta realmente tu negocio? Haz el cálculo, hazlo antes de tu próxima inversión en marketing, de tu próximo lanzamiento, y antes de poner el precio a dedo a tus productos, porque es un problema muy serio el no ser consciente exactamente de cuáles son tus costes operativos, tus costes de producción y, en definitiva, pues lo que cuesta hacer que tu negocio esté en marcha. La segunda pregunta es plantearte cuánto dinero realmente te queda después de pagar todo. No lo que facturas, sino lo que es tuyo después de impuestos, de costos y de gastos. Muchas personas no diferencian los diferentes tipos de costes que hay, mezclan y entienden como gastos conceptos que son realmente inversiones o amortizaciones, y, en definitiva, es importante hacer las diferenciaciones para no caer ni en métricas de vanidad en cuanto a las facturaciones, ni tampoco confundir determinado tipo de cosas, ¿no? Metiendo a lo mejor pues gastos personales como gastos de empresa, o configurando y calificando de gastos conceptos que son propios de inversiones, que luego podrán ser positivas, buenas o malas, pero realmente es muy importante saber esa diferencia también. Y la tercera pregunta es el cómo puedes hacer que tu negocio trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para él. Porque si no puedes tomarte vacaciones sin que tu negocio se derrumbe, lo que tienes es un autoempleo, no un negocio. Y estas son las preguntas que todo emprendedor debería de hacerse, porque cuando las respondes empiezas a tomar decisiones más inteligentes. Y dicho esto, si quieres ir más allá, si esto te ha hecho reflexionar, os tengo una buena noticia, porque en Ignition, que ya sabéis que es nuestra comunidad formativa en enbuscadelfuego.com, que llevamos ya desde el año 2020 operando con más de 400 y pico usuarios, más de un centenar de empresas que han pasado por consultoría, 700 y pico aproximadamente, pues estamos preparando desde hace unas semanas algo muy potente para ayudar a los emprendedores y empresarios digitales a tomar el control financiero de su negocio, ya por fin, de una vez por todas, y todo de forma automatizada. Como digo, llevamos ya tiempo dándole vueltas a este asunto, dejándolo todo cerrado, así que confiamos en que será algo que os va a enseñar a estructurar vuestros números, a entender vuestros impuestos sin dolores de cabeza, y aseguraros de que cada mes trabajáis para ganar dinero y no solo para sobrevivir. Así que nada más en cuanto a este vídeo, espero que esta reflexión os haga pensar, y si os interesa saber más, dejármelo en comentarios. Si este vídeo os ha servido, suscribíos, porque vienen más estrategias para hacer que vuestros negocios crezcan con inteligencia. Si os inquieta alguno de los asuntos tratados en este vídeo, haré más vídeos al respecto. Y si os interesa esta nueva formación, estas nuevas herramientas que vamos a sacar para este control financiero, yo os animo a que os anotéis en nuestra newsletter de los domingos. Ya he comentado, llevamos más de 15 años con esa newsletter, y de ahí informamos de todas las novedades, y en las próximas semanas informaremos de esos nuevos recursos que van a aparecer dentro de lo que es nuestra comunidad formativa, donde vais a tener calculadoras, vais a tener todas las fórmulas necesarias para hacer los cálculos, y prácticamente en 30 minutos como mucho vais a poder introducir los datos de vuestro negocio, y os va a dar unas métricas muy pero que muy interesantes, con las cuales vais a aprender a fijar precios, a ver márgenes, y en definitiva también a valorar cuánto puede llegar a costar vuestra empresa y por cuánto podríais llegar a venderla, que es algo que también nos mandáis por correo electrónico esta pregunta a menudo, y se basa simplemente en números y determinado también por la protección legal que hayáis hecho del negocio, patentes, propiedad intelectual, fondos de comercio. Así que si todo esto os interesa y queréis esta solución automatizada, anotaos en la newsletter. Cualquier duda a comentarios, no os olvidéis suscribiros también al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.